estamos. Hemos empezado la primera epístola de Pedro y llevo ya 2 semanas y no hemos pasado de la primera frase. Y quiero que entendáis por qué. Notad que si quitamos las Biblias aparece igual, viene la frase en mayúsculas. Ahora, no creo en los textos originales, no aparece así en mayúsculas, pero me da la impresión de que el que decidió ponerlo así era porque entendía que todo lo demás en la epístola gira alrededor de esta primera frase. Pedro, apóstol de Jesucristo. Si puedo terminar hoy con la introducción, llevamos 2 semanas de introducción, pues creo que veremos entonces la problemática con la que Pedro tiene que ahora bregar. Va a hablar a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y luego nos dice que son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y entonces ahí termina con su salutación. Pero quiero continuar con la primera línea. Hermanos, la semana pasada me centré en esa corta introducción. Jesucristo, el apóstol de Jesucristo. Y si añadimos la palabra Señor Jesucristo, tenemos una muy breve declaración de fe. Y esto va a ser muy importante para los que van a recibir esta carta y también para nosotros, porque hermanos, cuando las cosas se pongan difíciles, y se están poniendo difíciles en muchas partes del mundo, tengamos que vernos en situaciones en las que quizás no veamos la mano de Dios obrando, no porque no esté, sino porque sencillamente nos podemos sentir solos. Vamos a tener que recordar quién es el Señor Jesucristo. Vimos con esto Cunios, que es el Señor. Jesús, Jehová salva, y Cristo es el enviado, el ungido de Dios. Ahí tenemos una declaración, una frase de apertura, y es de crítica importancia. Porque si van a padecer persecución, van a tener que recordar por qué, o para quién. Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración. Y hoy quiero que nos centremos un poco más en este individuo que escribe la carta, Pedro. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, según nos vamos adentrando en esta impresionante carta, podamos entender quién es el que escribe, qué posición tiene y a quién representa. Y de aquí, Señor, vamos ya a ver la urgencia de esta carta para los expatriados, los que habían perdido sus hogares, los que estaban esparcidos en diferentes lugares, Señor. Quizá pensando, ¿estamos en lo cierto? ¿Es Jesús realmente el Salvador? ¿Es el Mesías? Quizás se sentían como Juan el Bautista cuando le metieron en la cárcel, preguntando, ¿es verdaderamente este el que debíamos de esperar? Pues se ven, Señor, en situaciones muy lamentables, y va a ser muy importante, Señor, que este punto que quiero dejar hoy bien clavado, Señor, ellos lo entendieran y nosotros también, porque van a venir días, y se avecinan rápidamente, días de persecución, que por decir que creemos que Jesús es el único Dios verdadero, el único camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él, esto va a ser una afirmación radical que puede llevarnos a tener problemas. Ayúdanos, Señor, para que no salgamos corriendo por la epístola, Señor, y no acentuando, Señor, y no acentuar estos puntos que creo que son clave para luego entender el resto del mensaje. Dame el poder del Espíritu Santo, ayúdame para expresarme con claridad, y ayúdanos a ver un poco más quién es este
Simón, al que Cristo le dio el apodo Pedro. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dije la semana pasada, si os acordáis, en todo el mensaje se centró en dos palabras: apóstol de Jesucristo. Creo que vino luego Manuel, dijo: hermano, has predicado casi 45 minutos de dos palabras. Y me harían falta otros 45 minutos más, pero no los voy a usar. Insisto, esta frase con la que Pedro abre su epístola es de suma importancia, sobre todo porque vamos a ver que a los que escribe están, hermanos, en situaciones muy lamentables. Nota que un poquito más adelante, en el versículo 7, habla de que su fe va a ser puesta a prueba, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, haciendo referencia a la persecución que estaban viviendo. Y teniendo en cuenta a quién servimos, que es al Señor, el Señor Jesucristo, entonces sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces saltamos un poquito más adelante, al versículo 13, dice: por tanto, ¿veis eso por tanto en el versículo 13? Es decir, por causa de esto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, no perdáis el control. ¿Quién está diciendo esto? Pedro. ¿Y por qué era conocido Pedro? Por perder el control, ¿verdad? Pues no ser sobrio. Pero recuerda que aquí Pedro ya tiene 30 años más. No es el joven discípulo que estuvo con el Señor Jesucristo 3 años. Pedro ha pasado por todo tipo de pruebas, ha negado al Señor Jesucristo y un montón de cosas más que vamos a ver hoy. Y este mismo Pedro, que ha fallado tantas veces, dice: sed sobrios, no perdáis el control, dice, y esperad por completo. ¿En qué? Vais a necesitar gracia para poder soportar lo que os viene. Se os está la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. No os conforméis a este mundo, dice. Es decir, si el mundo presiona para que ignoréis, para que incluso despreciéis, para que neguéis al Señor Jesucristo, no lo permitáis. No os amoldéis a este mundo, dice. Sería mucho más fácil, ¿verdad? Decir, bueno, pues mira, para evitar la persecución, pues con decir que no somos cristianos, pues ya está. Con vivir como vive el resto del mundo, pues entonces ya nadie va a poder apuntar el dedo y decir: ah, mira, ese es un seguidor de Jesucristo. Es decir, era muy fácil evitar ese tipo de dificultades. Con solo vivir como el mundo vive, en su pecado, en su filosofía perdida, con solo hacer eso, ya podían evitar la persecución. ¿Os acordáis que Pedro se vio en una situación así? Jesucristo le dijo un día: Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Señor, yo te seguiré hasta... Y lo dijo así, ¿verdad? Y cuando vino, por fin, vinieron a arrestar al Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Impetuoso Pedro, el inestable Pedro, sacó su espada. Yo creo que apuntaba a la cabeza de este hombre, pero le falló y le cortó la oreja. Y luego salió huyendo. Ese mismo Pedro dice ahora: sed sobrios, esperad en él. Lo cual, hermanos, hace casi difícil de pensar de que Dios escogería a Pedro para escribir esta carta. Señor, envíanos a alguien que la escriba, a alguien que no ha fallado, ¿verdad? Alguien que se ha mantenido fuerte hasta el final. Alguien que pues nos dé confianza. ¿Y cómo empieza la carta? Pedro. ¿No tenías a nadie mejor? ¿Entendéis lo impactante cómo empieza la carta? 30 años después, estos discípulos necesitan consuelo, necesitan fuerza, necesitan a alguien que les dé confianza, y viene Pedro y dice: aquí estoy, chicos, yo soy el enviado.
yo soy el apóstol. Vamos a estudiar un poquito a este hombre. Y vamos a ver a Pedro como si viéramos una galería de arte, una galería de fotos. Imaginaos aquí estas láminas, pero en vez de ser la carta de los misioneros, tenemos diferentes fotos de momentos que vivió Pedro durante esos 3 años. La mayoría de ellas vas a decir, a ver, esta foto, ¿qué dice? Y vas a darte cuenta, hermano, de que dice cosas que son sorprendentes. Vamos a ver 6 cuadros, cuadros que van a decirnos de Pedro, pues, uno, eres un patoso, eres un hombre que no nos das confianza. El primer cuadro que vamos a ver es de Pedro, pero con el título del cuadro es El hombre disparatado. Un hombre, la primera foto, un cuadro en su vida, que con la palabra que describe ese cuadro, disparate. ¿Pedro dijo disparates? Sí. Vemos otro cuadro que es otro momento en la vida de Pedro que es perspicaz. En un momento dado dice algo sorprendente de alguien como Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. No. Pero luego después le vemos como autoconfiado, y dice, Señor, no hagas tal cosa. Eso de la muerte en la cruz, Señor, tenemos que hablar. Eso no va a ocurrir. Y se atreve incluso a amonestar al Señor Jesucristo. Ese es el tercer cuadro. Y luego le vamos a ver el cuarto cuadro como testigo. Otro cuadro, el día de Pentecostés, con un nombre, es un hombre de coraje. Ya no es el mismo, algo ha ocurrido. Pero vamos a verle aquí en este último cuadro como el hombre al que Dios ha dado gracia para poder escribir esta increíble carta. Ahora, es importante entender esta primera línea porque, insisto, lo que viene a continuación, hermanos, es complicado. Mira lo que dice en el versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Está diciendo, mira, ¿cómo vais a enfrentar las dificultades? Pues huyendo, ¿no? Haciendo una cabaña en el campo. Cuando vemos las noticias y cómo está lo que está ocurriendo en el mundo entero, Venezuela, Ucrania, Estados Unidos, en muchos lugares, en muchos países de Europa, revueltas, descontentos, amenazas de guerra, es decir, y luego ya te metes más en la política y ves que la economía, hermano, se está colapsando. Claro, desde la perspectiva de la Costa del Sol, no vemos nada de eso. Vivimos aquí en una especie de burbuja. Yo cuando veo las noticias me entra pánico y luego cuando miro por la ventana y veo ese precioso paisaje digo, ¿es una pesadilla eso? ¿Acabo de despertarme de una pesadilla? ¿Dónde estoy? Pero en medio de esta persecución, en medio de esto dice, tenéis que responder ¿cómo? Os alegréis. ¿No es contradictorio eso? Pero la razón por la que se podían alegrar es por la persona que representaba, Jesucristo. ¿Entendéis ahora por qué la primera frase es crucial para entender el resto del capítulo? Cuando decían Jesucristo, están hablando del Cristo divinamente ungido, el Hijo de Dios verdadero y viviente. Ese es al que representáis. Por lo tanto, no sois perdedores, sino estáis en el equipo ganador. Si padecéis, no es porque estáis padeciendo haciendo el mal, es porque estáis haciendo el bien. Y por esa razón, aunque lo paséis mal, tenéis que gozaros. Ahora, si estamos haciendo el mal, pues sería casi absurdo gozarnos por hacer el mal, si estamos pasándolo mal. Entonces, Pedro empieza trayéndonos lo que yo llamaría credo primitivo. Es un credo primitivo, una declaración doctrinal condensada. Es la confesión de credo más corta que jamás se pudo pronunciar sobre el Mesías.
Eso, hermanos, es lo que va a sobresalir en los 5 capítulos de Primera de Pedro. Así que cuando entremos en el tema de la salvación, y Pedro nos va a hablar de la salvación real, en que es la salvación del alma, Cristo es el fundamento. Cuando nos habla de la salvación en cuanto a nuestros hogares, Cristo debe ser el fundamento, porque va a hablarnos, va a repetir muchas cosas que hemos visto en Colosenses, a los maridos, a las esposas, el mismo plan aquí. Y cuando nos habla de someternos a gobierno, ahí donde nos encogemos, decimos, un momentito, Pedro, ahí por favor no te metas. Son hombres corruptos. ¿Cómo voy a someter a un sistema corrupto? Muchos hermanos aquí entienden lo que es eso, porque han venido de países con gobernantes sumamente corruptos. ¿Cómo vamos a responder a gente así? Bueno, podemos huir del país, podemos, sí. Pero ¿dónde te vas a huir cuando veas que esta corrupción está en todos los lugares? Sobre todo cuando veas que te persiguen por lo que representas como cristiano. ¿Dónde te vas a esconder? Entonces Pedro se presenta diciendo, yo tengo un mensaje para vosotros. Ahora, yo no sé cómo responderían. Nota que habla de varias zonas de la dispersión en Ponto, Galacia, no Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia. Yo he estado en algunos de estos sitios. Cuando fui a Turquía me fascinó Capadocia, pero me fascinó porque vivían en cuevas, muchos de ellos escondiéndose también de la persecución, según dice la historia. Es decir, era una persecución extrema, vivir en un lugar inhóspito que nadie quiere, solo para protegerte de la persecución. Capadocia es uno de esos sitios. Yo entré en una de esas cuevas, que tienen, por cierto, kilómetros, en diferentes capas. Imagínate vivir allí durante décadas, en una situación así, solo para protegerse de la persecución. Entonces dice Pedro, Señor, ¿no tenías a alguien mejor que te representara? Porque dice, apóstol de Jesucristo. Después de haberte negado, ¿cómo puedes seguir llamándole apóstol? Después de que vio que Cristo había muerto en la cruz y le sepultaron y se fue otra vez a las redes, olvidando, como diciendo, chicos, ¿ha terminado todo? Vamos a casa. ¿Ese Pedro me mandas? Un individuo que ha negado a Jesucristo, el hombre que no cumplió su solemne promesa a Jesucristo de mantenerse a su lado, el hombre que solía ser uno de los seguidores más cercanos de Jesucristo y luego le negó, le traicionó y salió corriendo. Pedro, que después de morir Jesucristo volvió a las redes de pesca como si todo hubiera... A ese Pedro me mandas. ¿Contaría Jesús con Pedro después de que Pedro le diera la espalda de una forma tan declarada? Sí. Ya con esto tenemos material para rato, hermanos, porque sabes, seguramente más de una vez tú y yo le vamos a ayudar. ¿Cierto? Quizás no lo hacemos con la boca, pero lo hacemos con las acciones. Cuando le damos el segundo lugar o el último lugar en nuestras prioridades. Quizá por eso nos cae también Pedro, porque era un patoso. No voy a pedir que levantéis la mano si sois patosos. Porque si eres honesto, vas a decir, pastor, ¿cuántas veces he abierto la boca solo para meter el pie? Y luego he abierto la boca para sacar el pie y meter el otro pie. Este Pedro. Pero vemos que este hombre, tan impredecible, tan impulsivo, tan autosuficiente, tan arrogante, tan como nosotros, viene a ser uno de los discípulos más usados por el Señor Jesucristo. Y hermano, lo bueno es que no terminó su historia con la negación y con volver a las redes, porque luego el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, ¿os acordáis de aquellas 3 preguntas? ¿Me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Como mirando a un lado. ¿Cómo me preguntas eso? Pedro, ¿me amas? Pues me acabo de contestar. Bueno, quizá lo tengo que decir más alto. Claro que te amo, Señor. ¿Cómo?
Pedro, ¿me amas? Ahí es donde Pedro se dio cuenta de que estaba profundizando a su corazón, dijo, me acuerdo de la última vez que te negué, Señor. Y contestó, tú sabes todas las cosas. Y él le dijo, ve y apacienta mis ovejas. Hermanos, el apóstol Pedro, después de aquel momento, se convirtió en un hombre extraordinario. De un hombre ordinario a ser un hombre vibrante, un hombre que había fracasado y había decepcionado muchas veces. Ahora este hombre escribe esta carta, y cuando la llegas a entender como la estoy ahora entendiéndola, te das cuenta de que no la puede escribir un hombre que es vulgar y tonto. Es un hombre extraordinariamente experimentado en la fe. Es un hombre que si tuviera que dar un seminario le decía, Pedro, por favor, haznos los honores. Danos todo lo que has aprendido en esos 30 años. Y hermanos, yo sería el primero que estaría allí con un bloc de notas así de gordo, escribiendo cada palabra. Porque lo que este hombre ha vivido, la experiencia que Pedro ha tenido, no solamente le ha transformado a él, sino ha transformado a todas las personas con las que Pedro estuvo. Ahora, debemos en el pasado, con todos sus fallos, y ahora sí, es curioso, estuve notando también, ¿cómo se llamaba anteriormente Héctor? ¿Cómo se llamaba Pedro antes de ser llamado Pedro? Simón. ¿Cómo te llama tu esposa? ¿Y sabes lo que significa? Dios ha escuchado. Dios ha escuchado, pero ¿escuchó Pedro? Da la impresión de que no. Y de Dios ha escuchado, el Señor Jesucristo le da el nombre de Pedro, pequeña piedra. No roca, piedra. Esto es muy importante tomar nota de ello, porque uno de los momentos en los que va a tener Pedro con Jesucristo, le dice a Jesucristo, mas tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos interpretan de que está hablando de Pedro como el que sobre el cual va a edificar la roca. No, era sobre sí mismo, sobre Jesucristo. Es muy importante. Era un hombre, en cuanto a profesión, un hombre de éxito. Tenía una empresa de pesquera y tenía varios empleados con él. Sabemos otras cosas de Pedro, que estaba casado, por lo que vemos en 1 Corintios capítulo 9. Para tener una suegra tienes que estar casado, ¿verdad que sí? Es muy difícil tener suegra si no estás casado, por no decir imposible. También podemos concluir que no tuvo hijos, lo cual le permitió involucrarse mucho más en sus viajes. Y en un momento dado el Señor Jesucristo cambia su nombre a un nombre griego, Petros, en arameo Cefas, que significa literalmente piedra, pequeña piedra. ¿Os habéis dado cuenta de este cuadro de aquí? ¿Sabéis alguno? Ya lo he explicado. Esto lo diseñé no en una revelación que tuve en una noche, pero quise poner lo que es el capítulo 4, capítulo 4 de Efesios en un dibujo, en una imagen. Y aquí tenemos la piedra angular, el alfa y el omega, tenemos los dos pilares que presenta Pablo en Efesios, que es la verdad, o sea, la fe y el amor, dos verdades muy importantes para el equilibrio de una iglesia. Pero luego tenemos aquí un montón de ladrillos. ¿Quiénes son esos ladrillos? Levanta tu mano si te identificas con alguno de estos ladrillos. Si no, déjame que te meta ahí dentro. Alguno de ellos, quizás tengamos que poner los nombres. Pero nota de que están todos muy bien formados. Algunos están en formación. Y una vez que estemos siendo formados y encajemos, hermanos, vamos a componer un edificio. Pedro es una piedra de esas, sobre la cual Cristo va a establecer algo extraordinario. Ahora, vamos a la galería de fotos, de instantáneas, si me lo permitís. Vamos a ver la primera foto. Venid conmigo a Lucas capítulo 9. Esta foto tiene como título Disparate. Lucas capítulo 9.
¿Por qué se titularía esta instantánea en un momento dado en la vida de Pedro como disparate? Bueno, pues la primera instantánea se encuentra aquí en el capítulo y la escena, vemos que hay 3 discípulos, es el núcleo interno del Señor Jesucristo, es Pedro, Santiago y Juan, y como de costumbre están durmiendo. Algo bastante típico en Pedro, cada vez que Jesucristo necesita algo de Pedro, está durmiendo. Suben a una ladera, a una colina, la cual fue conocida como el Monte de la Transfiguración. Y cuando llegan a la cima, el Señor comienza a orar y Pedro, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? Está durmiendo. Otra vez le pilla durmiendo. Este hombre se tomaba siestas de 4 horas todos los días, como algunos de nosotros aquí. Pero nota la brillantez del apóstol Pedro. Él tiene siempre, es el primero en hablar. Vamos a parar un momentito. ¿Te acuerdas de tu niñez cuando estabas en primaria y estaba el listillo de la clase? Y el profesor, cada vez que tenía que hacer una pregunta, el listillo de la clase estaba así con la mano. Muchas veces levantaba la mano sin tener respuesta, pero tenía que marcar la diferencia, ¿no? Y decía cualquier disparate. Y la clase le miraba diciendo, pero ¿por qué no se calla? ¿Es que le gusta meter la pata? A ver, niños, tengo una pregunta para vosotros. Antes de hacer la pregunta, ya estaba ahí con el brazo. Pedrito. Quizá me hubiera sido mejor que se quedara en casa, ¿verdad que sí? Porque este Pedrito siempre altera el orden en la clase. A ver, Pedrito, ¿qué tienes que decir? Y dice un disparate. Mira el disparate que dijo Pedro, aquí en el versículo 32. Y Pedro, bueno, vamos a ver un poquito antes, el versículo 30. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Ahora estamos viendo a Jesús, a Moisés, nada menos que a Moisés y a Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida e iba Jesús a cumplir, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y aquí está Pedrito. ¿Qué va a decir Pedrito? Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él, y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Pedro dice, Señor, tengo una gran idea. Profe, tengo la respuesta. Esto es bueno, esto es una gran idea, es la mejor idea. Es bueno que hagamos esto. Maestro, bueno, si empiezo con maestro, mejor que escuche, ¿no? Pedro, Cefas, Simón, cuyo nombre es Dios escucha tú, pero dice, bueno es para nosotros que estemos aquí, menos mal, Señor, que estamos aquí para solucionar el problema. Si no hubiera sido por nosotros, tendrías un problema. Esta es la gran idea que tengo, que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Y qué dice de esta idea? No sabiendo lo que decía. Aquí está Pedrito otra vez. ¿Por qué no me llama la profesora? Yo estoy aquí ansioso de hablar porque te conocen. Pedro aquí se presenta como una persona que no sabe lo que dice, una persona que está para decir un disparate. Señor, yo tengo una gran idea. Y claro, él no entendía, ¿os dais cuenta de que no entendía quién era Jesucristo? Vamos a hacer 3 altares. Uno para Moisés, para alabarle a él, otra para Elías, y tú el último. Una para ti también. ¿Por qué no? Y claro, tuvo que entrar, me imagino, no sé, pero me imagino a Dios respondiendo,
Jesús, este es mi Hijo amado. La voz del Señor sería un poco así, como un poco enfadada, ¿no? Diciendo, pero ¿qué estás diciendo, Pedro? Que ponga a mi Hijo Jesucristo, Señor, Jesús, Cristos, Curios, el cual solo es el único que puede salvar, el ungido, que le ponga junto a estos otros, como iguales. Evidentemente no era buena idea, y tuvo que hacer un examen de fe. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y claro, en otro momento dado le vemos a Jesús, a Pedro diciendo algo extraordinario: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Menos mal, es como si Pepito otra vez, Pedrito, estoy levantando la mano y mira, no, va a decir un disparate, pero esta vez Pedrito levanta la mano y dice algo que deja toda la clase con la boca abierta, esperando que la profesora diga algo, y la profesora dice: bien, Pedro, muy bien, has acertado. Una gran afirmación. Y cuando dice, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo, el Cristos, el ungido, el Hijo del Dios viviente, Jesús continúa declarando que solo Dios, el Padre, podía haber provocado tal revelación en el corazón y la boca de Pedro, la piedra. Y sobre la base de esta confesión de Pedro, Jesús declara que Él es Jesús, que Él edificará su iglesia. Si escucháis a la Iglesia Católica, al Vaticano, te dirán que fue Pedro la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. Eso es una, por no decir una aberración, es una blasfemia. ¿Por qué? Porque segundos después, ¿sabe lo que hace Pedro? Les habla de que va a morir, va a ir a la cruz. Y Pedrito ahora tiene que tener unas palabras a solas con Jesús. No podemos tener eso. Señor, a ver, vamos a aclarar algunas cosas aquí. Mira, eso de morir en la cruz, no está en mis planes. Y no debería estar en los tuyos tampoco. No, me da la impresión de que no sabe lo que está diciendo. No podemos tener eso. No podemos ir por ahí hablando de tener que morir en la cruz. No lo dice de esa manera, pero para poner un poco de acción. Te das cuenta de que después de un gran disparate, después de una gran declaración, dice un disparate tremendo. En cualquier libro, de cualquier líder, diría, mira, a este Pedro quitarle de la lista de liderazgo porque es un patoso. Es capaz de decir algo brillante y al mismo tiempo decir algo que es absurdo. Le vemos con una actitud de arrogancia, de autosuficiencia. Y vemos otro cuadro, hermanos, en Mateo capítulo 16, versículo 21 a 22. Dice, después, entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí vemos a Pedro, entonces dice, y Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle, mala cosa reconvenir al Salvador. ¿No os parece? Sí. Es decir, empezó a reprender. Yo me encojo con esto. ¿Reprender a Jesucristo? ¿Acaso entendía Pedro quién era Jesucristo? Me da la impresión de que en este momento en su vida no lo entendía. Y se pone a reprender a Jesucristo. Esto es otro de los cuadros donde vemos debajo arrogancia. Y le vemos cómo responde Jesucristo cuando le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Lo vemos ahí un poco más adelante. Apártate de mí, Satanás.
me eres una piedra de tu tropiezo. Y le dice ¿por qué? En el versículo 23, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Como diciendo, Pedro, tú estás cautivado, tu mente está cautivada solamente por tus propios intereses, no en los intereses de Dios. En otras palabras, Pedro reprendió a Jesús porque Jesús no iba a cumplir con sus expectativas. Pedro esperaba que el judaísmo fuera reformado y revivido. Jesús pudo ver el fin del judaísmo y el comienzo de la era de la iglesia. Pedro esperaba cenas de pescados a la orilla del mar y Jesús imaginó la cena de las bodas del Cordero. Pedro vio sinagogas llenas de discípulos y Jesús enseñando, pero Jesús vio a la nación clamando por su crucifixión. Hermanos, piensa en esto, no había cruces en la perspectiva de Pedro, ni clavos, ni cadáveres, ni tumbas selladas. Pedro esperaba milagro tras milagro y vencer a todos los opositores, y el Señor siempre ahí en el caballo blanco con una espada. Y cuando Cristo le dice, no va a ser así. Yo tengo que ir a la cruz. ¿Qué va a decir Pedrito a esto? ¿Cómo va a reaccionar? No sé yo si he tomado buena decisión de seguir a este hombre. No sabemos lo que pensó. Pero vemos otra escena muy interesante, y esta escena, o siguiente foto, debajo pone la palabra fracaso. 5 capítulos más tarde, en Juan 18, puedes escribir esta palabra. Como lo predijo Jesús en Juan 13, Pedro dijo 3 negaciones y el gallo señala la aplastante derrota de Pedro. Y hay aquí una lección en eso, hermanos. Cuando Pedro niega a Jesucristo 3 veces, es porque, una vez enfatizando que sus expectativas no eran la de ser perseguido, no eran la de morir crucificado o pudrirse en una cárcel. Cuando vemos a Pedro negando a Jesucristo 3 veces y luego blasfemando incluso, para que no le tengan como uno más en la gente que estaba allí viendo a Cristo siendo cuestionado. Como uno más, comportándose como uno más en el mundo. Y cuando cantó el gallo, ¿qué pasó? Algo increíble pasó. Algo que transformó la vida de Pedro. Se fue llorando amargamente, dice la Escritura, se fue llorando amargamente. ¿Has oído a alguna persona llorar amargamente? Es como si ahora él se está viendo en un espejo, viendo la realidad. Y lo que ve, hermanos, no le gusta ni un pelo. Y se da cuenta de que es un hombre vacío. Un hombre que tenía puesta su mirada en las cosas que le rodeaban, nada más, en sí mismo, en sus intereses. Pero ahora llora amargamente. Sus planes han sido quebrados. Sus expectativas, hermanos, han quedado completamente quebradas. Su autoconfianza se da cuenta, hermanos, de que era vana, no servía de nada. Todas sus expectativas quedaron quebradas. Encontré esto en un recorte de un artículo escrito por un tal William Carey. ¿Alguien sabe quién fue William Carey? Le llamaron el padre de las misiones modernas. William Carey, el hombre que algunos llamaban el padre de las misiones modernas, fue usado maravillosamente por el Señor en la India durante décadas. Escribió estas palabras en su diario durante días de inconsistencia y fracaso. Ahora toma nota, escribe esto. El hombre conocido como el padre de las misiones modernas escribe esto en un momento en el que está hundido, se siente fracasado,
está al fondo. Esto fue escrito en su diario en el 1994. Dice: mi alma es una jungla oscura, cuando debería ser un jardín. Apenas puedo decir si tengo la gracia de Dios o no. Soy tal vez la criatura más inconsistente y fría que jamás haya poseído la gracia de Cristo. Si Dios me usa, nadie tiene por qué desesperarse. Alguien te escribe esto y dices tú: pues está claro que Dios no va a poder usarle. Pero sabes, Dios le usó poderosamente hasta el punto de darle, la gente le daba el nombre. Este es el padre de las misiones modernas. Y así era Pedro. Si alguien debía terminar con él, debía ser el Señor. Pedro había negado asombrosamente a Jesús tan rápidamente, y poco después de esto Jesús murió. ¿Creéis, hermanos, que Pedro durmió durante esas 3 noches después de ser metido Jesús en el sepulcro? Yo no hubiera creído. Después de un lloro amargo, inconsolable, se va a casa viendo realmente cómo es ser un miserable, fracasado, bocón, como yo. ¿Hay alguna más que se apunte aquí? No puede, quizá, no sé, pero me da la impresión de que no pudo dormir, dándole vueltas a lo que había pasado ese día, y quizá repasando los últimos 3 años de su vida. Jesús está en la tumba. Todo ha terminado para él. Fracaso en este cuadro. Y yo soy parte de ese fracaso. No he estado con él hasta el fin. Y abrimos Primera de Pedro y encontramos ¿qué nombre? Pedro, ve y escribe esta carta. Señor, no puedes estar hablando en serio. Hay más cuadros, el tiempo nos falta, pero hay uno que es increíble. Es el 5.º cuadro, lo vemos en Juan capítulo 20, y se nos da una fotografía que nos cambia la vida. Ahora Pedro es testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Quizá con ojeras en sus ojos, le dice: Pedro, ¿hemos visto a Jesús resucitado? Imposible. Le hemos visto. Y sale corriendo. Pedro se echa a correr hacia el sepulcro, y cuando llega, leemos en el capítulo 20, versículo 6, y dice: y vio los lienzos puestos allí, en el versículo 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esto es muy significativo. ¿Por qué ese orden? ¿Te has preguntado alguna vez? Algunas veces leemos esto y decimos: vale, había resucitado. No, hay aquí un mensaje. Si tuvieras que poner a Sherlock Holmes allí, a un investigador privado, diciendo: a ver, ¿cómo ha sido esto? ¿Sabes? Aquí los lienzos es como si se hubiese desinflado. Es decir, no están todos enrollados aquí. Qué curioso, ¿no? O sea, no es algo que los ladrones hayan hecho, porque lo hubieran desenvuelto. No vemos aquí como una especie de cocoon, como los gusanos esos que hacen su nido, su bola de seda, y luego salen y ves el capullo, ¿no? Ahí lo vemos, y lo vemos, como dice ahí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, cuidadosamente puesto en otro lugar. A ver, cuidado, esto no ha sido algo apresurado, esto se ha hecho con tiempo. Fíjate lo bien doblado que está eso, está separado de aquí. Aquí viene el investigador, dice: chicos, aquí hay un mensaje. Si pillamos la pista, si entendemos lo que hay aquí, entenderemos quién es el que ha salido. Ahora, encontré algo. ¿Estáis preparados? Agarrados a vuestros sombreros. Esto es increíble. Un autor del Nuevo Testamento comentó lo siguiente:
En el mundo antiguo, cuando la realeza comía una gran comida, a menudo hacían una pausa en sus platos, se levantaban de su sofá y caminaban por el jardín. Si tomaban la servilleta, escuchen, se limpiaron la boca y la enrollaban, significaba que habían terminado y no volverían a comer. Pero si la servilleta estaba cuidadosamente doblada en su asiento, significaba que iban a volver. Los siervos lo sabían. Chicos, eso de limpiar, no han terminado. ¿Cómo saben? La servilleta la deja doblada. Eso es un mensaje. Y sigue diciendo. ¿Podría ser este el significado de las vendas dobladas, cuidadosamente colocadas allí, indicando que Jesús volvería? Pedro vio las vendas bien dobladas, se dio cuenta de que habían sido colocadas así, puestas allí con mucho cuidado. Por lo tanto, es bastante probable, no estoy afirmando aquí nada, pero es interesante este dato. Es bastante probable que se hiciera así porque Jesús, el Jesús real, no solo estaba vivo, sino que iba a volver. No he terminado, chicos. Y deja allí las vendas bien dobladas, diciendo, chicos, no he desaparecido permanentemente, voy a volver. ¿Y qué pasó, hermanos? Pedro salió corriendo de allí, asombrado, sin saber realmente cómo reaccionar. Pero había entendido que algo extraordinario ocurrió, y cuando Jesús regresó y le vio, hermanos, todo cambió para Pedro. Ahora entendió que Jesús, el Señor, era el Cristo. Ahora lo entiende. Por eso digo que la primera frase de 1 de Pedro es crucial. Todo gira alrededor de esa frase. Y a partir de ese momento, Pedro ya no es un cobarde, no es un bocón. Ahora la vamos a ver en la siguiente escena, hermanos, en el día de Pentecostés, levantándose, predicando un mensaje a multitud de gente sin miedo. Le vemos en el capítulo 2 ahí. 3000 se convierten. En el capítulo 4 le llaman para ser cuestionado. Y él habla con una franqueza y una seguridad. Ya no es el... no, dice, es mejor que sigamos, que obedezcamos más a Dios que a los hombres. No tiene miedo. Amenacémosle un poquito más. Que no tienes miedo. ¿Tú sabes con quién estás aquí tratando? Les amenazan para que callen. ¿Y qué hacen ellos? En el capítulo 5 se ponen a predicar, otro montón de gente cree en Jesús. Le meten en la cárcel y crees que está preocupado. El Señor le libra de la prisión. Y en el capítulo 4 puedes ver algo. Cuando les sueltan, van a la iglesia, cuentan a la iglesia lo que ha pasado, yendo desde el Antiguo Testamento hasta ese momento de la resurrección de Jesucristo, y oraron, Señor, danos más de nuevo, no de nuevo, más. Algo ha pasado en la vida de Pedro. Y es lo que tiene que pasar con cada uno de nosotros. Donde Jesús tiene que pasar de ser el Señor a ser mi Señor, mi Salvador. Curioso, Dios, a través del cual Jehová salva, el ungido de Dios, Él es. Y si no tienes esa seguridad, cuando venga la persecución vas a salir huyendo. Creo que a partir de la semana que viene estaremos preparados para ir al versículo 2. Quería, hermanos, mostraros estas instantáneas. Pero la última de todas es la instantánea número 7, y debajo pone gracia. Gracia. Jesús ha ido a lo que hacía muy bien, pescar. Pero el Señor resucitado se acerca a él y le dice: Pedro, quiero hablar contigo. Ha habido una transformación en Pedro, pero todavía necesita instrucciones. Me va a reprender. Seguro que me llama la atención, seguro que me pone verde. Después de lo que he hecho,
me merezco lo que me pueda decir. Y el Señor tiene una gracia con él y le dice, ¿me amas? ¿Dónde va esa pregunta? Me fileo, perdón, mi agapeo, es la palabra usada ahí. Es lo que dice Dios, Jesucristo, me agapeas, me amas incondicionalmente. ¿Y sabe cómo responde Pedro? Yo te fileo. Yo tengo amistad contigo. No lo que busca Jesús. Una amistad con Jesús, una relación de amistad no va a ayudarte para lo que yo te voy a pedir. Versículo 16, Jesús dice, me agapeas, otra vez la palabra ágape, lo cual significa un amor incondicional, un amor moral. ¿Y Pedro con qué responde? Yo te fileo. Es un amor de amistad. Y Jesús le dice ahora, Pedro, ¿me fileas? Y Pedro responde, tú sabes lo que yo tengo contigo. Y entonces le da la gracia, hermanos, inmerecida. Ve y pastorea a mis corderos. Y hermanos, a partir de ese momento, Pedro marcó la diferencia no solamente en la vida de los que le rodeaban, sino en la vida de aquellos que estaban tan lejos, esparcidos. Como diciendo, si Dios me ha dado a mí una segunda y una tercera y una cuarta oportunidad, también lo va a hacer con vosotros, pero tened claro una cosa, que Cristo tiene que estar en el centro de vuestra vida, porque si no, vais a seguir huyendo y no vais a dar testimonio cristiano. ¿Veis la importancia de la primera línea en el versículo 1? Yo me metí cuando, hace ya varios meses, cuando dije, yo creo que realmente fue el hermano Timoteo. Me metí en una trampa. Me dijo, ¿sabes lo que vas a predicar después de Colosenses? Dije, pues no lo sé, pero estoy orando. 2 semanas después, ya he decidido, no estoy del todo claro. Y me dijo, ¿qué tal primera de Pedro? Me dio otra epístola más. Y dije yo, fui a casa, la leí, y nada, esto no es lo que la iglesia necesita. Seguí orando y leyéndolo, estudiándolo más a fondo durante las siguientes semanas, y dije, y fue como si el Señor estuviera viendo mis ojos, haciéndome entender que la iglesia en estos momentos necesita saber lo que dice Primera de Pedro. ¿Sabéis por qué? Porque se avecinan tiempos difíciles. Y si no tenemos claro quién es Jesucristo, en muy poco tiempo vas a salir huyendo y no se te va a ver más por la iglesia ni dando testimonio del Señor Jesucristo. Si no tenemos claro quién envía esta carta y quién realmente respalda esta carta, cuando nos veamos en dificultades, posiblemente neguemos al Señor. Pero si llegamos a entender quién es realmente, se pondrán cosas difíciles y nos gozaremos. ¿Por qué? Porque conocemos el último capítulo. ¿Y sabes qué pasa en el último capítulo? Somos los ganadores. Vamos a ponernos de pie. Padre nuestro, te damos gracias por lo que hemos podido ver hoy. Está claro, Señor, que no todos estamos al nivel que Pedro está aquí en el capítulo, en el primero de Pedro, pero estamos en proceso. Algunos aquí acaban de recibir a Cristo como Salvador y sus ojos están siendo abiertos cada día más para entender las cosas que tú tienes para ellos. Otros llevan ya tiempo de recorrido. Han pasado por diferentes circunstancias difíciles. Y siguen aquí, Señor, a pesar de todo lo que han tenido que pasar. Otros llevamos más tiempo, pero no por eso ya hemos aprendido todo. Nos hace falta, Señor, entender más que nunca quién es el Señor Jesús, el ungido, el Hijo de Dios. Para que podamos vivir cada día de forma cristocéntrica en nuestros hogares, en el trabajo, en esta sociedad que cada vez va más en declive. Necesitamos, Señor, conocerte.
como Pedro te conoció. De manera que cuando se ponga el fuego al rojo vivo, sepamos regocijarnos, porque nuestra confianza está fija en ti. Podrán quitarnos la vida, pero nunca podrán quitarnos nuestra herencia en el cielo. Podrán quitar el aliento de nuestros pulmones, Señor, de nuestra boca, pero jamás podrán, o espero por lo menos, que jamás puedan quitarnos el testimonio de nuestros labios. Oh Señor mío, obra en nuestra iglesia. Ayúdanos a discernir este mensaje que tú diste a Pedro hace más de 2000 años, a gente que, hermanos en Cristo, judíos y gentiles, que estaban esparcidos por causa de su fe en Cristo, para que cuando llegue nuestro turno, y llegará, nos mantengamos firmes y podamos seguir dando testimonio de que Cristo está vivo. Que puedan ver que nuestra esperanza no está puesta en cosas corruptibles, sino que es una esperanza viva, porque Cristo vive. Eres tú la causa de esa victoria, Señor. Todo radica en lo que nosotros te tengamos a ti. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, qué bendita cosa me pueden hacer que quitarme la vida, porque estaré en la presencia de mi Jesús para el resto de la eternidad. Así pensó Pedro, así pensó Pablo, y así debemos pensar nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Hermano Guido.